Con esta frase comienza la película que hoy vamos a analizar. Hoy hablamos de Valhalla Rising, la película danesa del año 2009 de bajo presupuesto que, junto con Drive, un peliculón por cierto, consagró a su director en la industria cinematográfica de Hollywood, y que con el tiempo se ha convertido en una película de culto. Nicolas Winding Refn es un cineasta que comenzó en el cine europeo independiente y cuyas películas son bastante peculiares. Uno de los sellos de identidad, por ejemplo, es que sus personajes son bastante callados, si no directamente mudos, como es el caso que hoy nos atañe. Y sus películas en general tienen opiniones bastante polémicas, controvertidas y en internet muy divididas y casi polarizadas en gustos. Hay gente que odia este tipo de películas y otros que las aman. ¿Y por qué digo este tipo de películas? Bueno, sus primeras películas dejaban entrever su estilo personal y el sello que lo caracteriza, pero aún mantenía una narrativa más común y apegada a los estándares de cine que hoy en día baremamos y consideramos como convencionales. Hasta que poco a poco ha ido posicionándose por un cine más centrado en el apartado visual como una experiencia singular e inmersiva, y dejando más en un segundo lugar los diálogos, usando únicamente los necesarios y los convenientes para los mensajes que esta película nos deja. Y con Valhalla Rising fue su primer gran salto en esta dirección. Otras películas de un estilo similar, más enfocadas en los simbolismos, las metáforas y la inmersión sensorial que una historia y narración convencional, son por ejemplo La Bruja, El Faro, siendo esta la más críptica de este director, y El Hombre del Norte, que de hecho creo que bebe mucho de Valhalla Rising en varios aspectos, no solo en el hecho de que sea de vikingos, dirigidas estas tres por Robert Eggers, director que se ha vuelto uno de mis favoritos y a mi parecer es uno de los más interesantes de los últimos años. También podrían estar El Caballero Verde, que también se estrenó no hace mucho, y podríamos añadir también Lamb, por ejemplo. A quienes les gusten estas películas muy posiblemente les pueda gustar Valhalla Rising, porque va muy por ese estilo. Estas películas, por cierto, las vamos a analizar en algún momento en este canal, porque creo que tienen cosas muy interesantes y explicaremos sus simbolismos, sus metáforas y los significados de las películas, ya que pueden llegar a ser difíciles de entender. En primer lugar, lo que hay que saber es que Valhalla Rising no es una película común con una trama convencional, ya que si se va con esta mentalidad a ver la película, puede llevar a un extrañamiento al verla y acabar la película con la sensación de que no has entendido nada, pero sale Mads Mikkelsen. Hay que tener claro que no es un producto más, sino una película artística, una película que está mucho más interesada en el cómo que en el qué, en la experimentación cinematográfica y en sus posibilidades. Y este film es como una pintura, una especie de poesía visual, una suerte de viaje sensorial, metafórico y con cierta carga mitológica, donde tiene mucho más peso la imagen y las sensaciones que la historia en sí que se está contando en ellas. Su narrativa se centra en crear un ambiente sensorial, jugando mucho también con el sonido, que nos va transportando por un viaje sensorial más que por una racionalidad en sí de los propios hechos que acontecen. Aún así, la película tiene una historia, y la vamos a explicar a continuación. La película es bastante sencilla, pero mantiene una aura magnética que hace que las imágenes cobren una fuerza y una carga brutal, por no mencionar la belleza de las mismas, normalmente bastante estáticas y sin demasiado movimiento en los planos en que no hay una exorbitante violencia explícita, pero que aún así mantiene todo el tiempo la inestabilidad de la cámara en mano. Y además el hecho de que es muy sencilla le da pie al director a poder experimentar y explayarse en el lenguaje visual especial que conjuga en la película. Con su ominosa presencia, Mads Mikkelsen se come la pantalla sin emitir ni una sola palabra. Es más, ni un solo ruido en toda la película, ni siquiera cuando lucha. La película está dividida en 6 capítulos, como si de los propios Eddas se tratara. Estos son Ira, El Guerrero Mudo, Los Hombres de Dios, Tierra Santa, Infierno y Sacrificio. Estamos en el siglo X, es un vikingo guerrero esclavizado, que es meramente mantenido con vida en condiciones infrahumanas,
y transportado por sus amos para peleas de apuestas con otros luchadores, con las que estos se están ganando la vida. Y luego es vuelto a ser encerrado una y otra vez en una jaula, haciéndose un paralelismo o una reminiscencia con un animal salvaje. Y esto no es casual. Ya la primera frase de la película nos adelanta que trata sobre la relación entre la naturaleza y el hombre, sobre lo salvaje. Y en ningún momento sabemos de dónde viene este personaje, ni cómo se llama. El niño le pone el tosco nombre de One Eye, ojo tuerto en español, pero todo el tiempo están especulando las personas de su alrededor sobre quién es. Algunos dicen que viene del propio infierno, pero todo el tiempo mantiene una aura mística y sobrenatural. Y en todo momento sus captores parecen tenerle miedo, como si supieran de su increíble poder, como si tuvieran encerrado a un poderoso dios materializado en hombre, un dios en un zoológico. Es un vikingo misterioso, completamente mudo y al que le falta un ojo. Sin embargo, hay algo tremendamente potente en la mirada del personaje. Detrás de sus ojos hay una fuerza que parece escaparse de un entendimiento humano. ¿Os recuerda a alguien nórdico a quien también le falta un ojo? Odín podía metamorfosearse en hombre y en animales, y pasaba muy a menudo desapercibido entre los hombres. Este sacrificó su ojo y se colgó con su lanza clavada de una rama del Yggdrasil, para así poder beber de las aguas del pozo de Mimir y obtener el conocimiento dado por las runas. Y vemos que el personaje va teniendo visiones durante la película, como en un tono rojo sangre, presagios que auguran el futuro, que luego vemos realizados conforme avanza la película. Como por ejemplo el agua donde encuentra la punta afilada que le servirá para liberarse. Cuando por fin consigue escaparse de los esclavistas, en un festín de violencia explícitamente gráfica, se marcha junto a un niño que iba con los esclavistas y que era el único que no lo trataba mal cuando éste era esclavo. Durante el trayecto se cruza con unos cristianos que quieren ir a luchar a Tierra Santa. Tras un momento tenso, él acaba marchando con ellos en su travesía, supuestamente hacia Jerusalén, atravesando en un barco momentos surrealistas y un tanto oníricos. Es casi como si estuvieran cruzando de un mundo mítico a otro. Y eso es lo que está ocurriendo. Porque al final resulta que a donde llegan es a América, al Nuevo Mundo, haciendo alusión a esta teoría de que en realidad los primeros que visitaron América fueron los vikingos, mucho antes que Cristóbal Colón. La violencia es llevada por el personaje a unos niveles extremos, pero no es una glorificación, ni tampoco violencia gráfica gratuita simplemente porque sí, y para impactar al espectador, sino que es una metáfora de algo más. Si bien Ojo Tuerto no habla en ningún momento, la violencia palpable y latente que emana el personaje parece de alguna forma expresar lo que lleva dentro. Y el personaje parece ser guiado por la venganza al principio. Sin embargo, hay algo instintivo, como una cualidad animal, salvaje, en él y en su comportamiento. Y solo aniquila a los que le intentan previamente matar a él y a los que se interponen en su camino e intentan impedirlo. No expresa enfado, tristeza, felicidad, ni emoción alguna. Es un enfoque diferente, una aproximación distinta a un personaje. No es humano. Y el niño parece ser el único vínculo humano que manifiesta. Pero al mismo tiempo, y en palabras del mismo Mads Mikkelsen, es como un perro grande que es seguido por un perro pequeño. Y si el perrito no lo molesta, está bien, lo tolera. Es agradable tener algo alrededor. Pero es como un vínculo animal. No hay una reacción ni una relación humana ahí. Si esa gente le sigue, está bien, no le molestan. Pero si se interponen en su camino, acabará con ellos sin titubeos. Durante el viaje,
pero sobre todo en la estancia y la exploración en América, hay un contundente comentario religioso sobre la forma en que tratamos a la religión y la concebimos, en el sentido de que la religión es algo hecho por los hombres, pero Dios es lo que es. Son cosas distintas, separadas, y la aproximación de estos en realidad depende únicamente de ellos. Y vemos a los hombres que están creando su propia religión independientemente. En todo momento vemos cómo van interpretando las cosas e interpretando a una persona, de una forma o de otra, y comenzando a seguirle, y van cambiando de opinión sobre lo que significa lo que está ocurriendo. Algunos lo llaman Salvador, otros el diablo mismo. Incluso hay uno que dice está hablando, cuando en realidad el personaje no está emitiendo palabra alguna. Una reminiscencia más de que la idea de Dios está en cada uno de nosotros. Y son estas interpretaciones y los actos que realizan al respecto lo que hace que muchos de ellos acaben muriendo. Aquí, el protagonista es completamente ajeno y parece darle completamente igual lo que piensen ellos en cada momento. Al final de la película, Ojo Tuerto no parece sorprendido por los nativos, ni asustado. Acepta su destino sin luchar, como si hubiera esperado ese momento todo el tiempo, y se dirige a ellos, ofreciéndose como un sacrificio por conocer un nuevo mundo, apareciendo su rostro en las brumas del cielo, ascendiendo así de nuevo al Valhalla.